al Señor. Un día más estamos aquí para el estudio de la enseñanza. En este estudio que estamos viendo lo que es una mente renovada. Estamos ya en el penúltimo parte y ha sido una bendición muy grande para cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas, oyentes que nos siguen a través de la red. Somos la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Estamos ubicados en Lawrenceville, en Atlanta. Les invitamos a que nos visiten. Tenemos los estudios los sábados, oración los martes y los domingos evangelismo. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. Salmos capítulo 14. Libro de Salmos. Les invito a que se pongan de pie, cada uno tenemos que estar en reverencia a la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahí lo dejamos. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Oh poderoso Dios, por este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, mi Dios, y nos postramos ante ti adorándote, Padre. Solo tú mereces gloria y honra, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado. Gracias, mi Cristo, por esa sangre preciosa que vertiste en esa cruz y por la cual somos redimidos. Gracias por tu amor al Padre, por tu amor a nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu palabra que es tan linda, tan llena de vida. Ríos de agua viva fluyen a través de ella. Ayúdanos y abre esta mente en nosotros, una mente renovada. Ayúdanos a que cada día estemos firmes en la fe, luchando con la espada en la mano, que es tu palabra. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos a tener la mente renovada. Oh poderoso mi Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. El título de esta enseñanza se llama Mente Corrupta. Ya estamos en el penúltimo estudio de lo que es la renovación de la mente. El Espíritu Santo nos indicó la importancia de tanto cristiano que está dormido el día de hoy. En estos últimos tiempos el Señor reprende en el nombre de Jesús a este príncipe que está en los aires, porque ese es su trabajo. Él se quiere llevar lo más que pueda con él. Pero en el nombre de Jesús aquí estamos parados, firmes en la brecha, cubiertos con la sangre de Cristo y siendo portador de esa palabra que confronta al pecador, para que podamos luchar, para que puedan despertar de ese letargo, que es lo que quiere el Espíritu Santo. Él está llamando. Estamos en los últimos tiempos. Todo está sucediendo delante de nuestros ojos. Se viene un cambio, una catástrofe. No tiene otra palabra. A través de muchos hermanos en todo el mundo, el Señor está hablando, está dando sueños, está dando visiones. Se viene un cambio total en todo el mundo. Entonces, tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Solamente a través de Cristo podremos estar firmes, podremos dar de frente a todo, no con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y para eso estamos aquí, para ayudar a que todos esos cristianos que están dormidos, que están conformes, que están pensando que solo con la salvación lo han logrado, no es así. No es así. Entonces, vamos a analizar lo que es una mente corrupta, que es el título de hoy. Y dice así su palabra, dice: el necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio no cree.
corazón que no hay Dios, y no porque sea incapaz de creer. El Señor, miren, les preguntó Jesús a los judíos por qué no creían en Él ni venían a Él para obtener la vida. Ese es un problema del corazón y no del intelecto. Es el corazón el que no está dispuesto a creer, porque la gente con el intelecto cree, porque tú les hablas, les dices. Ese es un problema del corazón y no del intelecto. Es el corazón el que no está dispuesto a creer. El intelecto cree. Nosotros le hablamos a las personas y le decimos no, y te dicen no, yo creo en Dios, pero con su corazón no están dispuestos a creer. Con el intelecto sí. No, yo sí creo en Dios. Uno puede presentar pruebas de la existencia de Dios a algunas personas que no creen en Él. Solo con que veamos los cielos, la tierra, el mar, toda la creación, nosotros mismos, las cuales responderán que les parece lógico. Igualmente se les presenta a Jesús como el Salvador, con lo cual también van a consentir, van a decir, no, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es suficiente para conducirlas a creer. No. Porque el problema no radica en la mente del hombre, sino en su corazón. Te dicen que sí creen, pero su corazón está muy lejos de creer. No quieren entender que hay que caminar con Cristo, que hay que leer la palabra, que hay que llenarnos de Él para poder entonces ayudarnos el Señor a tener esa mente transformada a través de la iluminación del Señor. Y para esto cito Romanos 10:9. Dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero, ¿cómo está diciendo? Y creyeres en tu corazón. Tiene que haber una conversión en tu corazón, no con el intelecto. Jesús en Marcos 11:23 dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tiene que creer con el corazón. Entonces el problema no se origina en la cabeza, pues lo único que se necesita para creer es el corazón. El corazón es nuestro verdadero yo, el corazón es nuestra verdadera persona. Cito Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren cómo lo dice claramente. Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es uno de los peores pecados que puede haber en el hombre. Ya son salvos y hay dos pecados que la persona no puede percibir, pero los demás lo ven. Es el orgullo y la incredulidad. Cuando no creemos que Dios lo puede hacer. Pero con el corazón, no con el intelecto, sino con el corazón. Por eso la Biblia habla de un corazón malo de incredulidad, en vez de una mente mala e incrédula. La Biblia no dice así. El corazón es el que está corrompido, no es la mente, es acá adentro. A eso se debe que los hombres no creen y por ende no son salvos. El corazón se corrompió, por lo cual la mente también se llenó de corrupción. Miren, cuando el Señor se llenó de ira y ya no permitió que el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, toda esa generación se quedó en el desierto
y no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Cómo no se va a enojar el Señor cuando les hizo ver su poder, cómo los sacó de Egipto a través, pudieron ver las plagas, pudieron ver cómo se abrió ese mar, pudieron ver tanta del maná que les caía, su ropa no se gastaba, tantas bendiciones, tanto poder del Señor, y aún estaban con un corazón incrédulo? Vamos a Hebreos 3. Les invito a ir a Hebreos 3, versículos 7 al 11. Cito: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto por en mi ira no entrarán en mi reposo. Miren cómo dice el Señor: me probaron. Por eso cuando a veces las personas recién llegan y ya tienen una experiencia con el Señor, nosotros hasta le decimos: pruébale para que veas que el Señor está, que es un Dios vivo. Pero hay que ser obediente. Después de que Él se manifiesta, que nos da esos milagros, esos testimonios de Él, porque no es para nosotros, es testimonio de que Él es un Dios vivo. Pero nos los da para que nosotros creamos fuertemente cada día más con nuestro corazón y caminemos con una fe firme, parados en Cristo. Dice el Señor: siempre anda vagando en su corazón. Y es importante entender que no solo los gentiles tienen este problema, también los creyentes afrontan este terrible conflicto en ellos. Muchos creyentes no conocen la voluntad de Dios, ni están dispuestos a obedecerle, menos entienden la Biblia. ¿Eso se debe a qué? A que su corazón está enfermo. Y una mente enferma es solo el síntoma, pues la causa de esta enfermedad radica en tener un corazón malo. No estoy afirmando que la mente no esté enferma, sino que el corazón se enfermó primero y contagió la mente. Por tanto, el corazón debe ser curado primero para poder corregir la acción de la mente. Es inútil tratar de curar un síntoma, pues la única manera de atacar el problema es ir al origen. ¿Se acuerdan que estamos llevando un seguimiento de lo que es la renovación de la mente? Y en el tema anterior precisamente explicamos de que la mente es un órgano. La mente está aquí, mientras que el entendimiento es una especie de función. Es también otro ejemplo que pusimos, el ojo. El ojo es un órgano. ¿Y cuál es la función del ojo? La vista. Por tanto, el corazón debe ser curado primero para poder corregir la acción de la mente. Es inútil tratar de curar el síntoma, pues la única manera de atacar el problema es ir al origen. Por eso es importante, es lo que vamos a hablar ahorita. ¿De qué se trata? De la obediencia. El apóstol Pablo increpó a los filipos con respecto a su conducta, a los hermanos que ya eran salvos. Vamos a ver lo que les dijo el apóstol a los filipos en Filipenses 3, 17 al 19. Cito: miren cómo les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Allá andan muchos llorando. Y dice el apóstol, yo les dije muchas veces, y llorando. ¿Cuántas veces ves los hermanos que están en caminos desviados y les dices, hablas con ellos y al contrario hasta se enojan con uno? La obediencia es muy importante. Para empezar a curar ese corazón tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que llevar sus mandamientos que no son gravosos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Que son dos. Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, tu corazón y con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te paras en esos dos mandamientos en obediencia, a ver con amor, a ver con piedad a los demás, ¿cómo? ¿Cómo? Tratar de cambiar totalmente, porque el Señor nos da ese libre albedrío para cambiar. Vamos a poner un ejemplo, el bautismo, que es cuando en los comienzos de cuando la persona empieza a caminar en el Señor. Esta verdad bíblica se revela de manera muy obvia y exacta, ¿verdad? Hablar del bautismo es lo primero de los que casi siempre nos hablan. Muchos creyentes desobedecen lo que enseña la Biblia y creen muchas diferencias, no por causa de la mente, sino por el corazón. Es un tremendo cómo a veces solo 3, 4 personas pueden causar un conflicto tremendo por no querer obedecer, por no poner un corazón, una buena voluntad ante lo que la palabra misma te lo está diciendo de manera obvia y exacta. Ah, no, ya me quieren imponer. Ah, no, es que si yo doy ese paso me comprometo. Pues entonces, ¿qué haces aquí si no te quieres comprometer? Supongamos que un creyente escucha que el bautismo es bíblico y que es un mandato de Dios. Si estudia la Biblia, hallará que el bautismo es voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a obedecer diciendo, Dios, esto proviene de ti, yo estoy dispuesto a obedecer. Pero entonces viene otro creyente y escucha hablar del bautismo y prefiere no obedecer. Y lo hace a un lado como si no tuviera importancia. Él no entenderá ni siquiera leyendo la Biblia. Cuando escucha a otros hablar sobre esta verdad, él actuará como un abogado en un tribunal, porque para eso ese es el corazón corrupto. Empieza a señalar, ah, no, pero es que esto por esto, es que esto por ello, o sea, no les interesará si los otros tienen la razón, no, pues está centrado en su propio argumento y de ahí no los vas a sacar por ese corazón corrupto. Pues el objetivo principal de un abogado es rebatir a su oponente. Eso es lo que hace un abogado, rebatir. Por lo tanto, cuando surjan problemas, debemos preguntarnos cuál es nuestro motivo. No si nuestra mente está bien, puede entender. El problema está en el corazón. No quieren entender, pero sí opinan. Y sacan sus propias conclusiones, sus propios argumentos, su corazón está entenebrecido, está cerrado a la luz de Dios. Lo mismo se puede aplicar cuando uno escucha los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas, los estudios. Cuando alguien predica algo que difiere de lo que pensamos que estamos creyendo y practicamos, ¿qué podemos hacer? Preguntarle a Dios si aquella predicación es incorrecta. Si no lo es, entonces, ¿en qué estamos mal nosotros? O sea, analizar, pero de corazón.
a aprender humildemente delante de Dios, nuestro corazón tendrá la actitud correcta. Consecuentemente, a pesar de que nuestros pensamientos puedan estar incorrectos algunas veces, nuestra mente no lo estará. ¿Me escuchas? Ponme atención, no se me pierda. A pesar de que nuestros pensamientos puedan estar incorrectos algunas veces, porque los pensamientos te llegan, ¿te acuerdas? Hemos estado hablando de esto en los estudios anteriores, de la renovación de la mente. Vamos viendo en procesos y ya hablamos de los pensamientos. Entonces los pensamientos pueden estar incorrectos, te llegan, pero nuestra mente, si está en contacto con un corazón limpio, no va a permitir que esos pensamientos interfieran con tu mente, con el Espíritu del Señor. Pero si nuestros pensamientos, nuestros motivos no son puros y solo queremos discutir, siempre vamos a encontrar algún versículo para refutar la verdad presentada. Y usan la Biblia para rebatir. Pero es que este versículo dice esto. Sin ver el contexto, no saben de la historia, no saben de nada. Pero sí rebaten. Corazón corrupto. Muchos creyentes estudian la Biblia de la misma manera que un abogado estudia un libro de derecho, el cual tiene como único fin defender su posición. Se acomodan todo a su manera de vivir, a cómo quieren ellos actuar. O sea que sus motivos se corrompen antes que su mente. Ellos tienen primero una tendencia a codiciar en su corazón y luego su mente y todo su ser es llevado a la codicia. Una cosa conlleva a otra y todo lo manejan en su mente a su conveniencia. Se acomodan la religión a su manera, porque ya es religión, en el tiempo que ellos tengan disponible. Dios gira alrededor de ellos y no ellos a Dios. Hemos sido creados para adorarle. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, estamos hablando de Filipenses. Vamos al versículo 8 al 12, dice, miren lo que dice, lo vimos también en la enseñanza anterior, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Y ser hallado en Él. Y quiero que pongan atención en esto, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando hay hermanos que no entienden la Biblia y le cuestionan, es porque su corazón no es recto. No entiendo esto, no entiendo lo otro. En lugar de hincarse y doblegarse al Señor, y Él les dará todas las respuestas que necesiten. No hay humildad. La palabra nos dice, y les voy a citar Juan, Jesús nos dijo a través del Evangelio de Juan 16, 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios, mi Cristo de la gloria. El Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos depender de nada de este mundo. No dependemos del hermano, del padre, del esposo, de los hijos, de los vecinos o alguien de trabajo, un conocido, alguien que tenga un puesto importante. ¡No! El Espíritu nos guiará a toda verdad. Solo el Señor nos puede guiar. Y con todo el amor se les pide a los hermanos que vengan a orar en los cultos de oración, unidos como cuerpo de Cristo. Se les invita a que lleguen incluso media hora antes de los servicios a orar, y no lo hacen. ¿Cómo esperan ser ministrados por el Espíritu del Señor si no hay obediencia, si no hay oración, si no hay humildad, si no hay búsqueda, si no hay pago? No esperen recibir algo. Se les hace tan difícil entender la Biblia, y la razón es que las inclinaciones de su corazón no son rectas. Es posible que todo lo tomen en forma demasiado personal. Como resultado, su mente no puede recibir la luz de la palabra de Dios. Creen que la reciben, creen que saben, creen que conocen, creen que caminan con Dios, pero todo su intelecto, sus pensamientos, que están muy fuera de lo que es estar en la luz del Señor. El corazón se corrompe y la mente lo sigue. Y si el corazón no está en paz y equilibrado, la mente se corrompe. Hay un estudio, un hermano años anteriores, en el siglo pasado, él dijo que Eva en el jardín de Edén, antes de que comiera el fruto prohibido, ya había caído. Y por eso vamos a citar Génesis 3, 1 al 3. Miren cómo dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Y qué respondió la mujer a la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, dice ella, para que no muráis. Pero cuando ella dijo, ni le tocaréis, en su conversación con Satanás, ya se ve la impureza de su corazón. Cito Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si ven aquí, primeramente el corazón deja de ser recto. En segundo lugar, el hombre se aparta de la vida de Dios. Y por último, los pensamientos vienen a ser totalmente malos. Una cosa conlleva a la otra. Cualquier creyente que tenga un corazón recto puede leer la Biblia y recibir la luz de Dios al hacerlo. Él da luz y te empieza a mostrar sus profundidades, que son tan bellas. Conocer su voluntad y recibir plena gracia de Dios. También es importante mencionar que si usted quiere saber si el corazón de una persona es puro, si su mente es recta, solo hable con ella. Quien tiene una mente recta sabe escuchar. La mente de algunos creyentes es
como una rueda, da vueltas todo el día, no escucha lo que otros dicen, así como una rueda salpica el globo mientras gira. Estos creyentes solo formulan preguntas, preguntas, preguntas y no están abiertos a la verdad. Esta condición indica que la mente de la persona tiene un problema. Una mente así no es recta, porque el corazón no lo es. Una persona que interrumpe constantemente la conversación de otros deja de ver que hay una enfermedad en su corazón. Si los pensamientos de su mente dan vuelta continuamente, su mente debe de estar enferma. Y en tal condición la persona no puede escuchar a otros y tampoco puede escuchar cuando Dios le habla. La raíz de la enfermedad está en el corazón. Un corazón que se justifica, que está confiado en sí mismo, que cree en su inteligencia o se basa en algún prejuicio, no podrá escuchar a otros. No poder escuchar a los demás es un síntoma de que nuestra mente está enferma. Pero la raíz de esta enfermedad es un corazón que no es recto. No importa cuánto se escuche, debemos transferir los que escuchamos a nuestro ser interior para poder entenderlo. Es como cuando uno traduce un idioma. Para uno poder entender una idea, esta debe ser percibida en el idioma que uno comprende, ¿sí o no? Aquí estamos muchos en este país, Estados Unidos, muchos venimos de otra lengua, entonces así es como funciona. Te llega el mensaje y tú lo cambias a tu idioma y lo tratas de entender correctamente así. Entonces el trabajo de traducción que se efectúa dentro de uno es rápido, esto es automático. Si uno no entiende lo que otros dicen, significa que su mente carece de la facultad de traducir. Si una persona entiende mal lo que otros le dicen, significa que su mente no traduce bien. Miren, muchas veces predicando se exhorta a las almas a que entiendan que no por obras se obtiene la salvación. La salvación es un regalo de Dios y solo su providencia la da a quien Él quiere. Y muchas personas lo escuchan y lo vuelven a escuchar y no entienden. Muchas personas están llenas en su interior y no pueden recibir la palabra de Dios. Si no nos vaciamos de lo que tenemos por dentro, nunca podremos entender la palabra de Dios. Tenemos que vaciarnos. Nuestro corazón debe ser humilde como el de un niño y debe estar dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, dispuesto a empezar. Debemos decirle al Señor, a Dios: Señor, no sé si lo que está diciendo esta persona es bueno, es malo, correcto, incorrecto. Dame por favor el juicio apropiado para saber qué es correcto y qué es incorrecto. Y el Señor lo hace. Y al hacer esto veremos lo que Dios quiere que veamos. ¿Por qué? Porque estamos mostrando humildad, no estamos juzgando. Señor, no sé, no entiendo, hazme ver, ayúdame. Dame entendimiento, dame discernimiento en mi corazón, dame compasión, dame inteligencia, dame sabiduría, dame humildad. Pero hay que pedirlo y hay que actuar. Cuando te vienen esos pensamientos que son malos, que son negativos, no los recibes. Y empezar a limpiar todo ese viejo hombre se tiene que ir de tu vida. Muchas personas piensan que la incapacidad de entender la verdad se debe a que la mente tiene defectos, pero en realidad la causa básica es la enfermedad del corazón. Hemos hablado en nuestro estudio de la renovación de la mente acerca de los pensamientos. Algunas personas piensan mucho, otras están vacías en su intelecto y no piensan, peor. Bueno, tanto uno como el otro.
se van a los extremos. Algunas veces las personas tienen pereza intelectual y no quieren pensar mucho. Otras sienten que son torpes y que no pueden pensar con lógica. Es que no entiendo, es que me revuelvo, es que no es para mí. Pero sí se pueden quedar desconectados viendo la tele, viendo programas que no le edifican y al contrario le llenan de más basura y cualquier chiste, jajaja, terrible, ¿no? Eso es lo que quiere el enemigo. El Señor reprenda en el nombre de Jesús, que no se piense, que pasen los días para que en el momento que se vaya este cuerpo de aquí, ¿a dónde se va a ir el alma? Al infierno, si no hay salvación. Por eso esto es una lucha. La condición mental de un creyente se halla en una de estas dos categorías. O no pueden dejar de pensar o son perezosos y no piensan en nada. Si no podemos controlar nuestros pensamientos, esto es un síntoma de un intelecto enfermo. Cuando estamos imposibilitados, no podemos usar nuestros miembros, ¿sí o no? Si un hombre no puede pensar por sí mismo y solo puede actuar por las sugerencias que otros le hacen, se convierte en una persona pasiva intelectualmente. No hemos sido creados para eso. El Señor no nos hizo teleres, no. Él nos dio discernimiento, Él nos puede dar ese libre albedrío para saber dónde caminar, querer dónde caminar. Y una mente que no puede pensar está enferma, pero una mente que piensa continuamente también expresa enfermedad. Pensar constantemente muestra la incapacidad de detenerse. Todo el tiempo es una vorágine, todo piense. Mientras que no pensar es también la incapacidad de actuar, y ambas son enfermedades. Hemos mencionado solo unos cuantos síntomas de una mente enferma. La raíz de toda enfermedad puede hallarse ¿dónde? En el corazón. Muchas personas están deprimidas y su mente es torpe. ¿Por qué? Porque son perezosas en su corazón. Es similar al caso de los pacientes que se acostumbran a la enfermedad, ¿no han visto? Llegan a preferir estar enfermos, quieren estar ahí botados. Les agrada incluso estar enfermos que tener que levantarse para ir a trabajar. Eso es una realidad. Y muchas veces cuando la mente está muy cansada para pensar o trabajar, debe tomar un descanso. Pero si la persona siempre evita trabajar, ¿qué es? Un corazón perezoso. Cuando la mente de un hombre piensa demasiado, cuando no piensa en absoluto, es un síntoma de una mente enferma. Es necesario recalcar y recalcar, claro, porque se tiene que entender. El apóstol dijo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por lo cual dice, la luz de Dios no puede brillar en su entendimiento, no puede. Y debido a esto, tanto su mente como la función de esta, ¿cómo están? Entenebrecidas. La condición de su mente obedece a la dureza de su corazón. Esa es la verdadera condición de los gentiles. A los ojos de Dios existe el peligro de que los creyentes se encuentren en esa misma condición. Con el Señor no hay casualidad. Por algo el Señor nos mandó hacer este estudio y hablar sobre la renovación de la mente, la importancia del cristiano de estar renovando día a día su mente.
Hemos visto en nuestro primer estudio que Dios nos dio una vida y un corazón nuevos. Estamos hablando cuando ya eres salvo, cuando Dios a través de su misericordia, a través de su providencia, te da la iluminación. A partir de ahí nuestra mente fue renovada, iluminada por la luz de Dios, por lo menos en esa ocasión. Y lo que necesitamos hacer ahora es abrir nuestra mente a Dios diariamente, de tal modo que podamos recibirlo todo de Dios, conocer su voluntad, entender su deseo y comprender lo que enseña la Biblia. Pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Hoy queremos dar énfasis a esto. Yo te hago la pregunta: ¿verdaderamente deseas entender la voluntad de Dios y lo que Él desea en tu vida? ¿Quieren entender lo que la Biblia enseña? Si tal es el caso de quien me estoy viendo a través de las redes o de los que están aquí, ¿qué necesitan? Una mente renovada para poder estar en comunión en la luz del Señor. Vamos por esto a Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué nos dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué profundidad de palabra! ¡Qué profundidad podemos ver en estos versículos! El Espíritu del Señor nos exhorta a cambiar, a renovarnos, a despojarnos del viejo hombre que está viciado y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos manifestarlo de una manera práctica. Por eso en esta iglesia, aquí nosotros, la iglesia de la misericordia de Dios es infinita, confrontamos al pecador, exaltamos a nuestro Cristo, nuestro Salvador, y promovemos la santidad. Así no les guste, no estamos para que la gente quiera escucharlo, demos lo que ellos quieren, no, conforme a la palabra. Lo primero que dijo Cristo fue: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Arrepentíos. Hay que cambiar ese corazón, lo corrupto. Por eso es importante para los convertidos entender que nuestro testimonio es el que habla ante el mundo. Tenemos que entender y analizar la posición que tenemos en el Señor. En cuanto al hecho realizado por Cristo, ya nos despojamos del viejo hombre. Sin embargo, esto no significa que en la experiencia no veamos la sombra del viejo hombre. Siempre va a estar acechando, siempre va a estar tratando de jalarte. Esto es una lucha, día y noche, en posición. Nuestra mente fue renovada, sí,
pero tenemos que trabajar cada día en que se mantenga renovada. Esto es una lucha continua, día en día, día y noche, en todo tiempo. El enemigo mismo no descansa, vino para robar, para matar y destruir, y en el nombre de Jesús le reprendemos, pero tenemos que ser astutos también, obedientes a la palabra, buscando santidad, ser mansos, humildes, pero a la vez astutos, valientes, esforzados. El apóstol nos pide que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Como pueden ver, la mente está relacionada con el espíritu. Si queremos que el espíritu de nuestra mente sea renovado, debemos despojarnos del viejo hombre. Pues si no lo hacemos, no podremos experimentar la renovación de nuestra mente. Imposible. Despojarse del viejo hombre es un asunto específico, lo dice claramente el Señor. Es como pasar por una puerta. Entras, cambio total. Cierras, todo atrás se queda. Tu mirada hacia adelante, prosiguiendo hacia el blanco. No es como andar por una calle que se extiende indefinidamente, no. Una puerta es diferente a una calle. Pasar el examen de admisión en un colegio es como pasar por una puerta. Lo lograste y viendo hacia adelante, dejas todo atrás. Tu meta hacia adelante. Mientras que estudiar en el colegio es caminar por una calle. ¿Puedes entender? Si un creyente desea saber si su mente ha sido renovada, solo debe preguntarse si se ha despojado del viejo hombre, de su viejo hombre, es decir, de su pasada manera de vivir, y si verdaderamente se ha vestido del nuevo hombre. En Romanos 6 habla del viejo hombre en un tono diferente. Miren cómo dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pongan atención en lo que dice aquí. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí habla de los hechos que el Señor ya cumplió. Quedó crucificado en la cruz de Cristo. Todos nuestros pecados quedan ahí. Y el Espíritu es suficiente para dejar de ahí y caminar hacia adelante. A través de Cristo. Buscando santidad. Que no se puede, sí se puede. Solo falta una buena voluntad. La circuncisión es adentro. Dice que nuestro hombre fue crucificado, el viejo hombre. Por lo tanto, nosotros solo necesitamos darlo por hecho y creer que fue hecho. En el corazón. Con buena voluntad para cambiar totalmente. Efesios 4 nos habla de ser crucificado, sino de despojarnos, dice. Suelta todo eso, déjalo, no sirve, basura. Mira lo que te está dando el Señor, un regalo inmerecido, te está ofreciendo un reino, su presencia solamente, cuando lo único que merecemos es el infierno. Santo Dios. La crucifixión es algo que debemos creer, es un asunto de fe. Pero despojarnos es un asunto de la voluntad. Despojarnos es un acto voluntario. Tienes que querer cambiar. Tienes que detestar el pecado que antes te gobernaba. El Señor nos da libre albedrío de escoger. Debemos ser cristianos decididos a caminar en el Señor. No solo debemos creer
Tiene que haber voluntad. Si solo ejercemos la fe, sin ejercer la voluntad para despojarnos del viejo hombre, no habrá resultados. Necesitamos tanto nuestra voluntad como nuestra fe. Es un cambio total. 180 grados. Este pasaje nos muestra que si queremos que nuestro entendimiento y nuestra mente sean renovados, debemos específicamente despojarnos del viejo hombre. Si queremos ser renovados continuamente, debemos despojarnos del viejo hombre continuamente. Esto es una lucha, porque va a estar viniendo. Tú decías siempre malas palabras y te van a estar viniendo, y en ese momento rechazas con tu pensamiento, trabajas en tu corazón. Eso no es de mío, yo no tengo por qué, eso ya quedó en la cruz de Cristo, yo no digo eso. Y después el mismo Espíritu te va a estar ayudando hasta que llega el momento cuando tú te das cuenta cómo el Señor va transformando tu vida, porque hay obediencia, porque hay santidad, porque buscas ser obediente al Señor. Y el Señor te ayuda. Así como usamos nuestra voluntad para quitarnos la ropa y ponerla a un lado, debemos ejercer también nuestra voluntad para despojarnos del viejo hombre y hacerlo a un lado. Todo lo que pertenece al viejo hombre, ya sean palabras, nuestros pensamientos, ya sean nuestras conductas, debe ser deliberadamente puesto a un lado. Debemos rechazar todo lo pecaminoso, lo impuro y lo que pertenezca a ese yo que no sirve, que es basura. Solo a través de Cristo, gloria a Dios, podemos sentir esa santidad que el Señor nos permite ver a través de su luz. Y nos hace ir en humildad, reconociendo lo que Él hace en tu vida. Al mismo tiempo debemos buscar al Señor con un corazón sincero y confiar en que el Espíritu Santo renovará nuestra mente. Y esa renovación corresponde al Espíritu Santo. Si quitamos todos los obstáculos y confiamos en que Él realice dicha renovación, veremos que nuestra mente será renovada gradualmente, poco a poco, hasta que lleguemos a la estatura perfecta del varón perfecto. Eliminando el pecado de nuestro corazón, dejando de juzgar, dejando de criticar, dejando de señalar. Y debemos prestar atención a algo más. El problema de la mente del hombre se origina en su corazón. Por lo tanto, si la mente ha de ser renovada, el corazón afectado debe corregirse primero. Ya lo dijimos, viene de adentro. Este cambio no tiene nada que ver con mejorar el corazón, no. Un motivo impuro va a obstaculizar la luz de Dios. Algo tan diminuto como una pequeña hoja puede tapar la luz del sol. Un pecado pequeñito puede obstruir la luz de Dios. Muchas personas tienen pecados en su corazón, pero una vez que les hacen frente, todo lo demás se resuelve. Si el creyente tiene un corazón puro, entenderá la voluntad de Dios. De lo contrario, no podrá. Si uno está dispuesto a decirle a Dios, Dios, ten misericordia de mí, instrúyeme, renueva mi mente, ayúdame, Dios lo puede instruir. Y cuando uno escuche la predicación de otro, le preguntará a Dios, Dios, ¿estoy equivocado yo? ¿Lo que él acaba de decir es correcto o no? En la manera como un creyente escucha un mensaje, se ve si su corazón es puro.
si solo está señalando, si solo está criticando, si solo... Lo más valioso de que nuestra mente sea renovada es que nos permite abrirnos o cerrarnos a nuestros pensamientos. Una mente renovada podrá conocer la voluntad de Dios, podrá controlar y aclarar sus pensamientos y podrá discernir, recibir y entender las palabras de los demás. Puede discernir los espíritus. El Señor le hace ver. La próxima semana concluimos con el estudio de la renovación de la mente. Concluimos por hoy. Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Dándote las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Oh poderoso Dios, una palabra, Señor, clara, Padre. Yo te pido y oro por todos aquellos, Padre, que nos siguen en la red, Padre. Se están dando un paso, Señor, donde están pidiendo, Padre, que seas tú ayudándoles, Padre, en la renovación de su mente, si hay un arrepentimiento genuino, oro por ellos, Padre, ten misericordia de ellos, Padre, y obra en sus vidas, Señor. Oh Padre, todo lo pongo en tu voluntad, Señor. Así te pido por todos mis hermanos, hermanas que estamos aquí, Padre, los oyentes, Señor. Igualmente, Padre Santo, que nadie, ninguno salgamos, Señor, que esta palabra, Señor, quede perenne en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.